y tengo a una persona a la que yo quiero mucho. En cada producto que nosotros empezamos siempre estuvo él. Es el secretario general de CTA, es diputado, y además es una persona que quiero en lo personal profundamente. Tengo muchos años de haber compartido esta ruta de la política con él, y es mi amigo Hugo Yasky. Hola Hugo, querido, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, un saludo para vos, para el equipo, para la audiencia. Sé que estás empezando un nuevo camino hoy en esta radio, así que recibí mi abrazo y sé que te va a ir bien, como te ha ido siempre estos emprendimientos del periodismo. Agradezco mucho, Hugo, sé que el cariño es genuino y sé que siempre has estado ahí y te lo agradezco públicamente también. Pero vamos a los bifes como nos gusta a nosotros. ¿Por dónde querés empezar? ¿Por el Consejo del Salario o querés empezar por lo internacional? Vos elegís tu propia aventura. No, por donde vos quieras, Jorge. Vamos por el Consejo del Salario. ¿Qué Bueno, esperás qué esperás del Consejo del Salario que se reúne el 16? y creo que necesitamos recuperar el salario mínimo vital y móvil. Estamos en un valor absolutamente bajo, depreciado, 33.000 pesos. Sabemos lo que cuesta la canasta alimenticia, que lo pone casi al doble de ese valor. El año pasado se recuperó apenas el salario mínimo. No sé si pudimos recuperar un punto, pero siempre corriendo desde atrás a la inflación. Es decir, que en la práctica siempre estuvimos llegando a empardar después de meses donde el poder adquisitivo se pierde. Yo espero que esta vez podamos tener un esquema de recomposición que quizás tenga que ser en tramos cortos, en tramos donde lo que se cobra al inicio tenga la suficiente consistencia como para que el salario se le adelante a la inflación un par de meses. Así que bueno, esa va a ser la discusión. Los tramos, el valor de cada uno de los tramos y por supuesto el porcentaje. El ministro dijo 40%, yo creo que mínimamente tendríamos que pensar en un 45%, que es la paritaria de los docentes, pero bueno, vamos a discutir ahí tramos, cantidad de tramos de recomposición y por supuesto el porcentaje. ¿Vos estás preparado para un momento de discutir paritarias con un acuerdo que complica con este Fondo Monetario Internacional? Mirá, nosotros tuvimos un momento que era clave, que era la paritaria de los docentes. Yo me acuerdo que tuve una reunión con Rodrigo Rueta y le dije, Rodrigo, sean conscientes de que en un momento donde se está diciendo que el acuerdo con el FMI puede significar achatamientos o pisos salariales por debajo de la inflación, hay que dar una señal muy fuerte y concreta. La paritaria de los docentes es esa señal. Y fue positiva la señal. Creo que tenemos que seguir en este camino. El presidente el otro día dijo que no se va a producir esa caída salarial que muchos vaticinan por acuerdo con el fondo. Subterráneo se da una paritaria muy importante, en un valor que supera mucho el gremio docente, de manera que creo que hay que seguir peleando eso y tenemos que pensar en los informales de qué manera aseguramos la recomposición, incluso sin dejar de tener en cuenta la posibilidad de echar mano de aumentos generales de salario como se produjo durante el gobierno de Néstor, en un momento en el que no solamente el acuerdo con el fondo va a complicar el panorama, le agrega incerteza, sino también el escenario de guerra que estamos viviendo en la región de Ucrania. Ese es un elemento que también
conspira contra la posibilidad de tener claro cuál va a ser el desenvolvimiento de los precios a nivel interno en relación con alimentos y commodities, o por ejemplo también con el tema de la energía. Sabemos que los países que como el nuestro importan energía, si esta situación se sigue sosteniendo en el tiempo, nos va a terminar complicando. También tenemos que tener en cuenta que si el día que se cierra el acuerdo con el fondo, el expresidente Macri se junta con el embajador de Estados Unidos, es todo un símbolo, ¿no? Desde ya, es toda una señal a que estamos discutiendo la enorme, desmesurada deuda que asumió irresponsablemente el gobierno de Mauricio Macri, justamente esponsoreado en ese momento por Donald Trump, que hizo que el FMI otorgara un préstamo absolutamente anómalo, que violaba el propio estatuto del FMI por la cantidad de dinero que se otorgó y por el hecho de que ese dinero se fugó, cosa que el propio estatuto del FMI dice que el FMI no puede otorgar préstamos que terminen siendo fuga de capitales. Bueno, aquí se violaron todos los preceptos, todas las reglas, por eso que creo que tienen cola de paja, tanto los que hicieron esto en el FMI como los socios locales que también participaron del Festival de la Fuga, porque no es que fugaron dólares solamente los dueños de bonos de deuda de los grupos como BlackRock, y otros. También hubo muchos de los jugadores locales poderosos que se subieron a la cabecita de la timba financiera. Yo diría que prácticamente todo el gabinete del gobierno de los ricos para los ricos. Vamos a decir que todo el gabinete de Macri tuvo que ver directamente con la fuga para un negocio que podría haber sido personal. No te entendí lo último. Vos me decís que todo el gabinete del expresidente tuvo que ver con la fuga en un negocio que pudo haber sido personal. Y yo creo que sí. Sí, vos fijate que todos ellos tienen prácticamente cuentas abiertas en paraísos fiscales. Todos ellos participaban de los negocios financieros. Creo que uno puede decir que es necesario profundizar la investigación de a dónde fueron a parar esos recursos. Es necesario la investigación, abrir como si fuera una especie para hacer una autopsia de punta a punta lo que pasó con la deuda y mostrar esa suciedad, ponerla al sol. Y hay que mostrarla a la sociedad, porque hoy hay gente que se piensa que esta deuda, ¿viste? Hay gente que dice la tomó el gobierno de Alberto Fernández, era la deuda del kirchnerismo, sí, cualquier pavada. Pero son pavadas que no aparecen solas, no es que la gente tiene un problema en la cabeza. El problema es que grandes medios hegemónicos todos los días están bombardeando con eso y están repitiendo que la deuda tiene que ver con los últimos 70 años, ¿sí? Ya dentro de poco van a hablar de Rivadavia y de las invasiones inglesas para explicar la deuda. Y es la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri y que se fue toda en fuga de capitales. Por eso yo creo que es necesario llevar a fondo la investigación en el Congreso y llevar ante la justicia a los responsables de esto que fue un verdadero, yo diría más que un fraude contra el país. Esto fue como una especie de saqueo a la nación. Y hay que tener una actitud que ejemplifique, y por eso pienso que en la Argentina hay que discutir la figura del delito económico contra el pueblo. El delito económico contra el pueblo de la nación tiene que ser tipificado como tal. Es decir, hoy eso no existe, pero hay que hacerlo. ¿Cuál razón político para eso el gobierno tiene poder para eso? Porque muchos te dirían que está bien hacer algo así. Yo creo que hay gente dentro del gobierno que no quiere hacer ola, no quiere
pisarle los callos a esta gente, que son muy poderosos, es verdad, que tienen además, como vos decías, el largo brazo de la embajada norteamericana, muchas veces protegiéndolo, pero acá tenemos que discutir en serio qué vamos a hacer, agachar la cabeza, mirar las consecuencias de este acuerdo con el FMI. Creo que hay que discutirlo. El pueblo se tiene que movilizar, el pueblo tiene que exigir que las cuentas de los platos rotos no los paguen los que menos tienen, pero también tiene que exigir que los responsables de esto den cuenta de lo que hicieron. Si no, lamentablemente esta historia se repite, como lo hemos visto cada vez que la derecha o el neoliberalismo gobernó nuestro país. ¿Dentro del gobierno está el largo brazo de la embajada americana también? ¿Cómo? ¿Dentro del gobierno de Alberto Fernández está el largo brazo de la embajada americana también? Vos me preguntás si el gobierno cree. No, si dentro del gobierno de Alberto Fernández está el largo brazo de la embajada americana también. No, yo creo que no, está claro. Si vos te pones a ver el grado de hostigamiento que hay contra el gobierno de Alberto Fernández, está claro que nos consideran como parte de lo que hay que erradicar en Argentina. Somos la anomalía, seguimos siendo la anomalía. La embajada yanqui lo que quiere es países de América Latina con gobiernos disciplinados y dóciles al mandato del poder económico financiero y al mandato de las políticas, de la geopolítica de la Casa Blanca. Y yo creo que está claro que el gobierno de Alberto y de Cristina Kirchner no, no rinde las condiciones, por suerte, que exigen los que quieren que seamos el patio trasero. Bueno, ya te hago las dos últimas y te dejo tranquilo. ¿Cómo ves? ¿Hablaste con la gente de la CGT sobre el acuerdo con el fondo? ¿Pudiste leer algo del acuerdo primero? No, vos sabés que no hablé. Hablé con compañeros, bueno, con el gringo Amichetti, con Sergio Palazzo, con los que tenemos diálogo asiduo, pero hace rato que no hablo con Héctor Daer y con otros dirigentes de la CGT. ¿Con Pablo tampoco? ¿Con quién? Pablo Moyano, ¿no? ¿Con Pablo Moyano tampoco? Con Pablo estuvimos hablando cuando fue la marcha que se hizo frente a la Corte, que los compañeros también convocaron, y todavía no nos volvimos a juntar, pero con Pablo sí, en cualquier momento nos juntaremos. Haría falta esa unidad, ¿no? Digo, para lo del Consejo del Salario, para ver qué decisión se va a tomar en cuanto a lo internacional en el país, ¿no? Porque estamos al borde de una tercera guerra mundial que nos puede complicar, como decías vos, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un momento difícil, creo que es un momento en el que se tienen que alzar las voces de todos aquellos que quieren en serio que no haya más invasiones y que la guerra no sea la manera de dirimir los conflictos a nivel planetario, pero sobre todo necesitamos la valentía de mirar con los dos ojos, porque hay algunos, viste, que se tapan un ojo y ven solamente la invasión cuando es el ejército ruso el que invade, cuando la invasión está a cargo de, qué sé yo, de los yanquis o se bombardean pueblos como hemos visto en el caso de los palestinos, viste, ahí no pasa nada, ahí no hay gente, no hay civiles, no hay niños, no hay mujeres, está todo bien, son fuegos de artificio nada más. Creo que hace falta valentía y coraje para defender la paz, pero sin someterse a la lógica de los que pretenden disciplinar a los gobiernos de América Latina, como se pretende muchas veces desde Estados Unidos y Norteamérica. ¿Te preocupa la discusión política dentro del Frente de Todos? No, me parece que es buena. Me parece que es buena, me parece que tenemos que generar
no solamente en la discusión política. Me parece que es bueno que tengamos discusión política. Me preocupa que en el frente de todos no tengamos construida la ingeniería, la arquitectura orgánica que nos permita debatir y discutir en un frente que tiene distintas miradas y que tiene en muchos temas miradas contrapuestas. La discusión política es buena. Ahora tenemos que construir la forma de que la discusión política haga que todos los sectores puedan sentirse expresados en la disidencia y sentirse parte de la construcción de la síntesis. Si no, la discusión política termina siendo a la larga desgastante. La última y te dejo tranquilo. Te pregunto, vos sos un hombre que sabe mucho de política hace muchos años. Si tuvieras que ser el hombre que define el candidato de la derecha, ¿quién es más candidato? ¿Macri, Rodríguez Larreta o Bullrich? Mira, yo creo que voy a utilizar la expresión, yo sé que a ellos no les gusta, pero son títeres de un poder que está por encima de ellos, incluso que pretende estar por encima de todos nuestros pueblos. Y creo que cualquiera de ellos, seguramente el títere lo van a elegir según las condiciones en que esté el país, según las condiciones en que llegue el frente de todos al próximo año y según también las condiciones que tengan que ver con las expectativas de nuestro pueblo. Ojalá cualquiera de esos títeres frente a la población, frente a nuestra gente, pueda ser visto como tal, porque no deciden ellos. Es decir, los que deciden son mucho más poderosos que ellos, y en todo caso lo que hacen ellos es cumplir un mandato, como tantas veces lo hemos visto en el caso de Mauricio Macri o en el caso de Patricia Bullrich, y claramente también con la red. Bueno, Hugo, primero te agradezco el tiempo, gracias por estar cada vez que arrancamos, para mí es un honor y es realmente muy importante. Te agradezco mucho la banca de todos estos años y cerrá como vos quieras. No, ahora lo único que quiero es desearte que tengas en esta radio el éxito y la audiencia que te mereces, porque bueno, sos un tipo que no tiene pelos en la lengua y eso hay que valorarlo. Te quiero mucho y Dios te bendiga. Gracias por la hora y por bancar siempre. De verdad, abrazo grande. Cuídate. Un abrazo grande. Bueno, señores, el gran Hugo Yasky, secretario general de CTA, además de diputado nacional, acaba de pasar por la 1420